Muy buenos días a todos. Me alegro muchísimo de que estéis aquí. Sois bienvenidos siempre. Yo tenía mi prédica. No sé dónde la he dejado. Ah, sí. Está aquí. Es que como he estado buscando la liturgia de la presentación para dársela a Melba, ya me he descontrolado un poquito. Pero no, la tengo aquí. Bueno, amados, estamos empezando el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Hablábamos la semana pasada, de Jesús es la vid verdadera y el Padre, su Padre, nuestro Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, pámpanos somos nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre, que es el labrador. Lo quitará. ¿Para qué? Para que los pámpanos que sí llevan fruto, lleven más fruto y mejor, de más calidad. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. Estudiando el par de versículos que vamos a ver en el día de hoy, pues me metí un poquito más para atrás, ¿verdad? Sabemos que la Biblia, el mensaje bíblico que está en la palabra, sabemos que en un principio, cuando los apóstoles escribieron estas cartas, estos evangelios, no tenían capítulos ni versículos. Eran unos escritos que guardaban, por supuesto, un orden gramatical, pero no tenían ni capítulos ni versículos. Esto fue algo que alguien viajando en un tren, creo que era un monje, pues decidió ponerse a hacer. Hacía un viaje largo en tren y dijo, para localizar mejor los pasajes, es bueno dividir en capítulos y en versículos. Y ciertamente es así. Es mejor para poder localizar cualquier pasaje, cualquier cosa que queramos, que tengamos en la mente. ¿Dónde dice esto? Bueno, pues con el capítulo y el versículo lo localizamos rapidito. Entonces, esto tiene cosas buenas como esa, pero tiene cosas malas. ¿Cuáles son las cosas malas de esto de dividir la Biblia en capítulos? Pues que perdemos muchas veces el contexto. Y entonces nos cuesta entender lo que estamos leyendo. Muchas veces el que dividió esto en capítulos corta un mensaje que es todo seguido. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 17, son 5 capítulos que están en un mismo contexto. Se hablan de cosas diferentes, pero está todo en un mismo contexto. Entonces, es complicado muchas veces cortar para decir, este es otro capítulo. Porque muchas veces podemos dejar algo atrás que no nos va a permitir que podamos entender, que podamos tener esa visión sobre lo que vamos a leer a continuación.
En este sentido, por ejemplo, terminamos hace 2-3 semanas, terminamos el capítulo 14 del Evangelio de Juan, y justamente en el último versículo del capítulo 14, yo le pongo letras a los versículos. Si es en la primera parte del versículo, le pongo la A. En este caso sería 31A, pero como lo que quiero es leer la última parte del versículo, entonces le pongo 31B. Y dice el 31B, que lo divide un punto y seguido, dice: levantaos, vamos de aquí. Levantaos, vamos de aquí. Es una palabra que está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Estaban en un lugar. Dice: vamos de aquí. ¿Qué es aquí? Si tenemos en cuenta el capítulo 13 y el 14, como ya he dicho, que en el capítulo 13, que están todos los capítulos hasta el 17 en ese mismo contexto, si nos vamos al capítulo 13, versículo 2, vamos a poder saber a dónde es que estaban. Estaban en el aposento alto. El Señor Jesucristo, algún capítulo anterior, les dice a sus discípulos: oye, ir a la ciudad y vais a ver a un hombre que tiene un cántaro en la cabeza. No eran los hombres los que llevaban cántaros en la cabeza. No eran los hombres judíos que llevaban cántaros en la cabeza. No era normal. Los cántaros los llevaban las mujeres. Pero es lo peculiar. El Señor manda a Pedro y a Juan y les dice: ala, ir a las ciudades y vais a ver a un hombre con un cántaro en la cabeza. Yo me imagino a los dos mirándose como diciendo: ¿un hombre con un cántaro en la cabeza? Eso es muy raro. Pero ellos fueron y vieron al hombre con el cántaro en la cabeza. Entonces el Señor ya les había dado instrucciones de decirle: el Señor te pregunta que dónde está el lugar donde ha de celebrar la Pascua. Y entonces el que llevaba el cántaro en la cabeza les dice: venid. Los lleva. ¿Y a dónde los lleva? Al aposento alto, al famoso aposento alto. Hay un libro por ahí que se llama El aposento alto, que narra todas las cosas. Es como el centro de operaciones de Jesús y sus discípulos. El aposento alto. Pues allí estaban en el aposento alto celebrando la no la Santa Cena, perdón, la Pascua, la última Pascua del Señor Jesucristo. Y entonces durante el capítulo 13 y el capítulo 14, ellos están allí celebrando la Pascua y el Señor Jesús les está enseñando cosas muy interesantes. Cuando termina toda la cena de la Pascua y cuando termina toda la información y todas las enseñanzas e instrucciones que el Señor Jesucristo les está dando, entonces dice: levantaos, vamos de aquí. O sea, salen de allí. Entonces el capítulo 15 se desarrolla, ya no se desarrolla en el aposento alto, se desarrolla camino de... ¿A dónde iban? ¿A dónde iban? A Getsemaní, muy bien, Janet. A Getsemaní. ¿Por qué?
porque allí él primeramente iba a orarle al Padre que pasara de él esa copa. Iban en una disposición de oración, de que el Señor le llenara de paz, porque estaba angustiado el Señor Jesucristo. Y la oración es el método más eficaz para cuando uno está angustiado, ¿verdad? Para recibir la paz del Señor. Iban a Getsemaní, en el huerto de los olivos, es Getsemaní, también él iba a ser traicionado por Judas e iba a ser entregado a la guardia del templo. Y entre ese levantado, vamos aquí, y el apresamiento del Señor Jesucristo, hay otros 3 capítulos, el 15, el 16 y el 17, que tiene información, porque el Señor Jesucristo no quería perder el tiempo y quería darle a sus discípulos y recordarles e insistirles en todo lo que les había de pasar y todas las cosas que ellos iban a vivir, porque Él los amaba. Pero antes de entrar al 15, vamos a ver, para que podamos saber en este capítulo 13 y 14 qué es lo que enseña el Señor Jesucristo. Yo ayer estuve todo el día, menos un rato que estuve jugando con mi nieto, que me lo pasé bomba con él, pero prácticamente pasé bastante tiempo de ayer preparando esto, y como el Señor me guió, pues así hice. Interesante saber de qué cosas les está hablando y qué cosas está haciendo el Señor Jesucristo hacia sus discípulos para que ellos entiendan y aprendan, y son cosas que muchas veces las repite porque es que somos muy olvidadizos. También lo eran sus discípulos, y entonces él insistía porque es una información vital para ellos y para nosotros. En primer lugar, el capítulo 13 comienza, como he dicho antes, la celebración de la Pascua en el aposento alto. ¿Cómo comienza? Con la celebración de la Pascua. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina termina con la cena del Señor, diciéndoles que tomen su cuerpo, que el pan simboliza su cuerpo. La cena termina con esto: su cuerpo y el nuevo pacto en su sangre. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto significa que lo que tenían anteriormente, la ley, iba a ser sustituida por un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto en su sangre. Y esto es un punto interesante e importante, porque esto el único que lo entendió fue Pablo, el apóstol Pablo. Ninguno de los demás discípulos del Señor lo entendieron y continuaron celebrando la Pascua, los sacrificios, continuaron circuncidando a los niños, continuaron haciendo las mismas cosas que hacían anteriormente, pero no se dieron cuenta de que el Señor les dijo: esto es mi sangre que es dada por un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Si hay algo nuevo, lo de atrás ya se acabó. Y ahora en el devocional
que hacen las mujeres por las mañanas, están viendo Gálatas, y cómo Gálatas explica ahí Pablo perfectamente la diferencia entre una cosa y la otra. Nosotros ya no estamos en la ley. Lo primero, que no somos judíos, eso es lo primero, somos gentiles. Y lo segundo es que no estamos en la ley, estamos en la dispensación de la gracia por la sangre del Cordero. Entonces el Señor les está enseñando cosas a ellos en ese aposento alto mientras que cenan, y lo primero que les enseña es humildad, sencillez y amor en el servicio del enviado. Ellos iban a ser enviados, sus discípulos iban a ser enviados. Nosotros somos enviados también. ¿Qué necesitamos para ser enviados? Humildad, sencillez y amor. Y para ello, ¿qué pasaje es el que podemos leer en la palabra que habla de estas cosas? Juan 13, del 3 al 20. No lo vamos a leer, os lo resumo, porque todos lo conocéis. El Señor Jesús se quitó el manto, agarró una toalla, se la ciñó a la cintura y comenzó ¿a qué? A lavar los pies a sus discípulos. Cuando llegó a Pedro dijo: Señor, no me lavarás jamás los pies. Como tú, siendo mi Señor, me vas a lavar a mí los pies. Y le dijo el Señor: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y dijo Pedro: ¡guau! Señor, no solamente los pies, lávame todo el cuerpo. Y dijo el Señor: no, el cuerpo ya está limpio. Solo los pies. Solo los pies. Porque los pies son los que están pisando la tierra, están pisando el mundo y se les está pegando todas las cosas del mundo, simbólicamente. El polvo del camino, con todas las cosas que conlleva. Entonces, ¿qué le faltaba a Pedro? Humildad. No, Señor, yo no voy a permitir que tú, que eres mi Señor, me laves los pies, porque yo tampoco le voy a lavar los pies a mis discípulos. Aquí hay un orden. Los que lavan los pies son los siervos, nosotros no somos siervos. Sí, Pedro, vosotros también sois siervos. Y es necesario humildad y sencillez para poder hacer estas cosas, para poder servir al Señor. Y por supuesto, amor. Ver la necesidad en las personas y ayudar. Ese es lo primero que les enseña el Señor Jesucristo ahí, en el contexto de la celebración de la última Pascua. También enseña el Señor Jesucristo que siempre habrá al menos un traidor entre los discípulos. Juan 13, 21, 30. Un traidor. Siempre va a haber un traidor. ¿Por qué? Porque el diablo se mete en todos los sitios. Era necesario que en los 12 hubiera un traidor.
era necesario, porque era el que le iba a vender al Señor Jesucristo. Pero también conocemos la parábola del trigo y la cizaña. El adversario de Dios sembró cizaña entre el trigo. Y ahí están. Le dijeron, los siervos de Dios dijeron, oye, pues, Señor, vamos a quitar la cizaña. Y dijo, no. Dejarlos que crezcan juntos. Dejarlos que crezcan juntos. Porque si arrancáis la cizaña, también podéis arrancar el trigo. Dejarlo como está. Así que, hermanos, otra cosa que nos enseñó el Señor, siempre hay un traidor en todas las iglesias del Señor. Al menos uno. También nos enseña en el capítulo 13, en el versículo del 31 al 35, también nos enseña que sin su amor en nosotros, que sin el amor de Cristo, sin el amor de Dios en nosotros, no nos oirán ni nos creerán el mensaje que llevamos. ¿Qué es lo que les va a convencer a las personas de escuchar lo que tenemos para decirle? Si nos amamos los unos a los otros. Les enseña a sus discípulos, nos enseña a nosotros también. El amor es esa acción, no sé cómo, tal vez sentimiento, es más que un sentimiento. En Dios es la esencia de Dios, no es un sentimiento. En nosotros tal vez sí es un sentimiento, pero el verdadero amor de Dios es una esencia, es la razón de su vida, de que Dios esté ahí y haga el bien. El amor le lleva a Dios a hacer siempre el bien. Y si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, vamos a estar siempre procurando hacer el bien y dejando a un lado el mal. Servimos para bendecir, no para maldecir. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Eso también nos está enseñando el Señor. También nos enseña que las emociones no edifican la fe. Hay muchas veces que nos ponemos un poco emocionales, ¿verdad? Y salimos de aquí y al ratico ya se nos bajó la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción es algo temporal. Es algo temporal. ¿Qué le pasó a Pedro? El Señor le estaba diciendo a Pedro que ya quedaba poco. Y Pedro le dice, Señor, yo iré a donde tú vayas y hasta si tengo que dar mi vida por ti, la voy a dar. Y le dice el Señor, tu vida darás por mí. Antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar 3 veces. Él estaba súper emocionado con el Señor. No, Señor, que
era una pura emoción, porque cuando ya apresaron al Señor y antes de que cantara el gallo, vinieron, tú estabas con Jesús. No, yo no era, yo no le conozco, yo no sé quién es. No, os confundís, yo no soy. Le negó. Y no solamente una, sino 2 veces más. ¿No estabas dispuesto a dar tu vida por él? ¿Qué pasó? Emociones que nos confunden, y que no edifican la fe en nosotros ni nos trae conocimiento sobre Dios. Eso está en Juan 13, 36 y 38. Y empieza el capítulo 14 enseñándonos que el que ha conocido a Jesús, el Hijo, ha conocido al Padre. ¿Has conocido a Jesús? ¿Lees la Biblia y que estás adquiriendo conocimiento del Señor Jesucristo? Pues estás adquiriendo conocimiento del Padre. ¿Estás viendo a Jesús? ¿Estás conociendo a Jesús? Estás conociendo al Padre. Aleluya. Porque el Padre y el Hijo una misma cosa son. Aleluya. Otra cosa que aprendemos. Sus discípulos habían pasado 3 años con el Señor Jesucristo y todavía no se habían enterado de eso. También aprendemos que todo lo que pedimos y todo lo que oramos al Padre tenemos que pedir y orar. Es al Padre. Como ha dicho Melba, al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Así dice él. Y todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo daré, dice el Señor Jesucristo. Entonces, estamos aprendiendo que cuando oramos al Padre, y cuando terminamos de orarle al Padre, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos ir al Padre si no es por medio de Él. Invocamos el nombre del Santo, del Padre, del Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es una fórmula importante que tenemos que aprender para cuando oramos. Otra cosa que aprendemos en el capítulo 14 es que hay una promesa del Espíritu Santo. Dios se comprometió con sus discípulos y como nosotros somos discípulos también del Señor, Él se comprometió a que les iba a mandar el Espíritu Santo, que no los iba a dejar huérfanos. ¿Lo cumplió? El día de Pentecostés lo cumplió. Se lo dijo ya hasta el mismo día que Él ascendió con el Padre. Hasta ese mismo día le dijo, no os vayáis de Jerusalén, porque no dentro de muchos días, dentro de pocos días va a venir el Espíritu Santo. Entonces nosotros también somos los que nos aferramos a esa promesa también, porque también no solamente era para sus discípulos, era para todos los que creen en el Señor Jesucristo. También nos dice, esto es una constante
Esto es como las álgebras, ¿no? Si se dan ciertas condiciones, pasa esto. Bien. El que ama al Hijo, cuestión importante, como consecuencia, su palabra guardará. Amamos al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque guardamos su palabra. Dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes. Ahora procuramos guardar la palabra de Dios, lo que vamos entendiendo, lo que vamos viendo. Por eso algunos no quieren leer la palabra. Leerla, tenéis que leerla. Aunque os diga que tenéis que hacer ciertas cosas, no importa. Una bendición, hermanos. El poder guardar la palabra del Señor es una bendición tremenda para nuestras vidas. Os lo aconsejo. Bien, si amamos al Hijo, vamos a guardar su palabra. Si no guardamos su palabra, lo contrario, si no guardamos su palabra, entonces ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que no amamos al Hijo, evidentemente. Porque la consecuencia de amar al Hijo es que guardamos su palabra. Otra enseñanza que les da el Señor Jesucristo a sus discípulos, Juan 14, 21, 25. El Espíritu Santo nos revelará, esto es otra enseñanza sobre las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revelará y nos recordará todas las cosas que el Señor Jesucristo, nos ha enseñado. Estoy leyendo la palabra y no me entero de nada. Bueno, Señor Jesús, si tú nos has mandado el Espíritu Santo para que nos dé revelación, para que podamos entender todas las cosas y que nos recuerde tu palabra, porque no estoy entendiendo tu palabra. Me pongo a leer y me leo 3 capítulos o un capítulo y al momentico se me ha olvidado porque es que no he entendido nada. Ora antes de ponerte a leer su palabra. Órale al Señor, al Padre, y pídele al Padre que te dé espíritu de revelación, de conocimiento de su palabra. Que la puedas guardar, que la puedas entender, que la puedas visualizar. El otro día llevé a una chica en el taxi, la recogí en San Fermín y yo llevaba puestas unas alabanzas bajitas por si alguno a lo mejor al oír las alabanzas se puede sentir mal. Pero yo las llevo. Si me dicen que las quite, bueno, pues las quito. Cuando se bajan, las pongo otra vez. Y se montó una chica y al rato me dice, uy, si son alabanzas. Digo, sí, claro. Ah, ¿eres creyente? Digo, sí, soy creyente. Dice, ay, qué buenos. Digo, sí. Ay, yo también, yo soy creyente. Y empezamos a hablar y me decía ella, yo cuando estoy leyendo la Biblia me estoy imaginando todo lo que pone, lo voy leyendo y me lo estoy imaginando y es que me gozo, decía ella. Es que me gozo porque es que lo entiendo, porque es como que lo estoy viendo. Digo, pues qué bueno, pues así es como hay que leerla. Así es como hay que entrar a la palabra, leerla y ir imaginándotelo y
y teniendo en cuenta cada palabra, porque cada palabra tiene un sentido, un significado y todo. La chica llevaba un año, se congregaba por internet. ¿Dónde estáis? Digo, uy, aquí en Villaverde. Le di una tarjeta. Digo, te invito a que vengas. Bueno, vale, ya iré. Vale, si quiere venir, que venga, si no, pues nada, ella se lo pierde. Pero sí, me gustó lo que me dijo en cuanto a la lectura de la palabra, la importancia que tiene de meterte dentro, ¿no? Visualizar todo aquello. Para eso el Espíritu Santo nos ayuda. Es algo que nos dice el Señor Jesucristo, así que es verdad. Dice en el 11, su paz nos ha dado para no tener ni inquietud ni temor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Así que no tengáis temor, no os frustréis, no tengáis inquietud, porque yo os doy mi paz. La paz de Dios es que, hermanos, la paz de Dios, que venga lo que quiera. Si Dios me ha dado esta paz, ¿qué puedo temer? Si Él ha prometido darme esta paz y tengo esta paz en mi corazón, pues es que ya todo lo que promete, todo lo demás también es cierto. Entonces, ¿por qué me voy a inquietar? No me inquieto, para nada. Absolutamente. Si amáramos al Señor, nos gozaríamos y obedeceríamos. Les está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Porque ellos tenían temor, porque Él se iba. Y entonces, lo que les está diciendo, si me amarais, os estaríais gozando de las cosas que os estoy diciendo. Os estoy diciendo que voy al Padre, que voy a preparar lugar para vosotros. ¿No os vais a gozar? ¿Vais a seguir teniendo miedo? ¿El miedo os tiene atados? No, chicos. Dejad el miedo. Creed en lo que os digo. Os voy a mandar un consolador para que esté con vosotros siempre. También enseña otra cosa, que el príncipe de este mundo no tiene nada en Jesús. Y por extensión, el príncipe de este mundo no tiene nada en los que creen en Jesús, en los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. No tienen nada, no tienen cabida. Sabemos que el mal está en nosotros, pero si realmente el Espíritu Santo domina nuestra alma, domina nuestra mente, domina nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, vamos a estar practicando las cosas de la luz. También nos enseña, mientras que ellos cenaban la Pascua, estaban celebrando la Pascua y de ahí Él les enseña algo nuevo. Algo nuevo. Les da el pan, que repartan, que cojan un pedazo y les dice, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y después les coge, echa vino en la copa, bebe y le pasa la copa a ellos. Esta es mi sangre que por vosotros es vertida. Es
el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto siempre en memoria de mí. Otra cosa que nos ha enseñado, otra cosa que el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que hacer. Entonces tenemos que hacer las cosas que Él nos dice y no tenemos que hacer las cosas que Él no nos ha dicho. ¿Sí o no? Esto es de cajón. Termina la cena de la Pascua y salen del aposento alto. Todas estas enseñanzas podemos ver que existen en el capítulo 13 y 14 durante la cena de la Pascua judía. Y son enseñanzas muy interesantes. Pero luego continúan el capítulo 15, 16 y 17, continúan ya fuera del aposento alto. Y ahí es que nosotros nos encontramos. Vimos los dos primeros versículos del capítulo 15 la semana pasada. Hablábamos de la vid verdadera. Fijaos, un poco recordando lo que se dio el domingo pasado, lo que vimos el domingo pasado, pues volví a mirar, junté estos dos versículos, el 1 y el 2, con los que nos tocaban hoy, que son el 3 y el 4, y leo: yo soy la vid verdadera. Y digo, ¿es que hay otra vid que no es verdadera? ¿Es que hay alguna otra vid que es falsa? Pues sí. Sí. ¿Sabéis? En la entrada al templo de Jerusalén había una vid en relieve encima de la puerta. Arriba habían cogido en el mármol, porque eso eran piedras de mármol, y habían hecho a relieve una vid. ¿Por qué? Porque esa vid representaba al pueblo de Israel. ¿No lo sabíais? La vid, antes de que viniera el Señor Jesucristo, representaba al pueblo de Israel. Fijaos hasta qué punto hay, si me permitís, hay un pasaje en Isaías 5. Profeta Isaías, capítulo 5. Vamos a leer un poquito aquí para que veamos quién es la vid falsa. Porque Cristo es la vid verdadera. Dice en el versículo 1 del capítulo 5 de Isaías: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. O sea que el labrador, que es Dios, cuidó a su campo, su viña, donde estaban las vides, lo cuidó
de la manera más cuidadosa posible para que esas vides, esa viña diera buenas uvas, grandes, hermosas, de calidad. ¿Y qué dio? Uvas silvestres, pequeñas, amargas. Las uvas silvestres son silvestres porque es como que nadie las ha cuidado y han salido, pero parecen vinagre. Te metes una en la boca y eso... uf. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Aquí está rompiendo Dios con Israel. Está hablando que la va a dejar asolada. Ciertamente, en el año 70 después de Cristo, Israel fue esparcido por todos los lugares del mundo y la nación de Israel no volvió a ser nación hasta 1948, que la ONU le concedió el status quo de como nación. Pero ¿son el pueblo de Dios? Bueno, no vamos a entrar en eso. Parece ser que esta ruptura de la que habla este pasaje en Isaías es una ruptura para siempre. Ahora, para estar en Cristo, nosotros necesitamos estar en Cristo Jesús. Los judíos, los israelitas necesitan estar en Cristo Jesús, porque todo lo demás fue desechado. Y ellos lo que están pensando es en levantar el templo en Jerusalén y en ponerse otra vez de nuevo a hacer los sacrificios, a que haya sacerdotes y todas las demás cosas que hacían hace 2000 años. Pero Dios no está en eso, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el sacrificio suficiente y eterno para toda la humanidad. Entonces, cuando el Señor dice aquí, yo soy la vid verdadera, ¿a qué se está refiriendo? Que Él es el verdadero, el auténtico. Que lo demás, el pueblo de Israel, es una vid falsa, que da uvas silvestres. No hay amor en ellos. En lo que corre por dentro de esa vid, falta amor, misericordia, justicia, verdad, santidad. Muy interesante. Pero vamos al 3, que es al versículo 3, que es lo que nos ocupa hoy. Del 3 y el 4 voy a leer.
capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 3 y 4. Dice el Señor Jesucristo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. Todos los discípulos que estaban, ¿quién eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿No? Eran 11. Judas, entre la cena, salió corriendo para vender al Señor Jesucristo, para hacer negocios con los sacerdotes, 30 monedas de plata, y yo te digo quién es. Estaba en esos negocios. O sea, que estaban los auténticos, los 11. Eran 11. Todos los que estaban, los 11, estaban limpios por su palabra. Aquí en el versículo 3 se nos revela que es la palabra del Señor la que limpia. Aleluya. Gloria a Dios. Es por la palabra que recibimos el don de la fe para salvación. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es por la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Gloria a su santo nombre. La palabra nos limpia, la palabra nos edifica, la palabra nos fortalece en la fe. Aleluya. Pero fijaos, hay en el capítulo 13, cuando ya están cenando, cuando Jesús le dice a Pedro: si no me dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, cuando dice Pedro: no, Señor, no solamente los pies, lávame los pies, la cabeza y todo el cuerpo, venga. Si es por eso. Y le dice el Señor Jesús: no, solo los pies. Vosotros limpios estáis. Vosotros limpios estáis, les dice a sus discípulos, aunque no todos. ¿En quién no había tenido acción la palabra de Dios? En Judas. ¿Por qué? ¿Porque el Señor le tenía rabia a Judas? Quería el Señor, le voy a dar un guantazo a este diablo. No. Dios también amaba, Jesús también amaba a Judas. También lo amaba. Fíjate qué amor que es el amor de Dios. Era el mismo Judas que era diablo, el que no podía, o sea, él no recibía, estaban sus ojos cerrados, sus oídos cerrados, el Señor Jesucristo enseñaba, pero en él no entraban todas esas enseñanzas que le iban a limpiar. Él no permitía que eso pasara. ¿Por qué? Porque era diablo. ¿Quién es diablo? Satanás, el que se rebeló contra Dios. Entonces él tenía una actitud de rebelarse contra el Señor Jesucristo también y de todas sus enseñanzas. Él no recibía nada, nada recibía.
Vosotros estáis limpios, les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Lo mismo que les está diciendo ahora aquí en el 15, estáis limpios por mi palabra. Los 11 están preparados, los 11 discípulos del Señor que están limpios, ¿para qué están preparados? Para llevar fruto, muy bien. ¿Quién ha sido? Pues luego te invito a un café. Muy bien. No, es igual, ya sé que es mi mujer, pero que la voy a invitar a un café, hombre. Los 11 estaban preparados para llevar fruto, ya estaban preparados. Ahora solo faltaba el tiempo de dar el fruto, porque como sabemos, hay un tiempo. Las uvas no se ponen a dar fruto en noviembre o en enero. No. Las uvas empiezan a dar fruto allá cuando empieza el verano, en junio, y entonces ese fruto se va desarrollando y la vendimia es en septiembre. Se recogen en septiembre. Pero los frutos, las flores de la vid, ya en mayo por ahí ya empiezan a salir y tienen su tiempo. Ellos tenían su tiempo para dar fruto. ¿Cuál era el tiempo para los discípulos para dar el fruto? El tiempo era Pentecostés, cuando iban a recibir al Espíritu Santo. Cuando iban a recibir el don del Espíritu Santo. Ese es el momento a partir del cual los discípulos empiezan a dar fruto y fruto y fruto por todos los lugares. Se mueven por todos, Felipe, Jacobo, Juan, todos empiezan a ir por toda la tierra predicando el Evangelio, hablándoles a todas las gentes del Señor Jesucristo, que ya habían oído. En cuestión de 50 días iban a recibir el don del Espíritu Santo y por el Espíritu iban a dar mucho fruto agradable a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué agradable a Dios? Porque nosotros de nuestras propias fuerzas podemos hacer obras que parecen fruto. Pero lo bueno del asunto es que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleve a dar fruto, sea Él en nosotros el que haga que haya fruto. ¿Por qué? Porque es fruto que viene de Jesucristo, que es la vid verdadera. Porque nosotros por nuestras fuerzas también podemos hacer obras y parecen frutos. Pero eso no le agrada al Señor. Al Señor le agrada que sean frutos por medio de su Santo Espíritu en nosotros. O sea que nosotros tenemos que esperar los tiempos de Dios para que las cosas se den conforme a su voluntad. Pues sí, la palabra limpia. Y no debemos confundir con la palabra en general de cualquiera. Hace unos años que habían llegado, es que constantemente se inventan cosas, yo no sé, pero te voy a decir, antes de que me trasplantaran a mí, o de hace 13, 14 años, había gente que decía, no, la palabra de uno tiene poder. Y yo decía, no, eso no es así. Yo me callaba, no decía nada. No, eso no es así, decía yo. ¿Es así?
¿Cuál es la que tiene poder? ¿Lo que yo digo por mi boca? ¿Lo que yo manifiesto por mi boca de mí? ¿Eso no llega ni ahí? ¿No? La palabra del hombre no tiene ningún poder espiritual. Solamente la palabra de Dios, la palabra del Hijo y la revelación del Espíritu Santo es lo que tiene poder, verdadero poder. Y es la que le da la gloria a Dios. Nosotros, en todo caso, la palabra que sale de nuestra boca sirve para ensuciar a los que nos están escuchando. En todo caso, algunas veces también bendecimos, pero otras maldecimos. No me estoy refiriendo a los de aquí, a las personas que estáis aquí. Me estoy refiriendo, pues, yo, pues, como es que estoy en el mundo, pues estoy escuchando y es que la gente no habla nada más que basura. O sea, es que es tremendo. La palabra que limpia es el mismo Jesucristo, porque Jesucristo es el Verbo. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Logos, la palabra, entre otras cosas, el Verbo estaba con Dios, fue desde el principio y es hasta el fin, es el principio y el fin. Dice Apocalipsis, el Señor Jesucristo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. O sea que Él está desde el principio. ¿Y qué pasó? Que el Verbo, ese Verbo, el Señor Jesucristo, dejó su deidad y se hizo hombre. Aleluya. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, que Jesucristo es la palabra infinita de Dios. Esa es la verdadera palabra. Luego dice, en el anterior pasaje que he leído, dice, aunque no todos. Jesús, en Juan 6:70, el Señor les está hablando a los judíos y dice, Jesús les responde, tienen allí una conversación bastante calentita, y el Señor Jesucristo les responde, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Sí. El diablo sigue siendo diablo. Aleluya. Pero no es porque Dios quiera que siga siendo diablo, es porque Él no quiere arrepentirse y pedir perdón a Dios. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí hay una palabra de la que se habla 4 veces. Permaneced. En el capítulo 15 se habla 11 veces de esta palabra, permaneced. Así que no me quedaba otro remedio que irme al griego
y saber cómo se traduce la palabra permaneced, cuál es la palabra original y a ver qué significado me estaba dando. Permaneced, este permaneced viene del griego original, la palabra meno, que significa quedarse, quedarse en un lugar, estado o relación permanente, te quedas ahí y no te mueves. Y no te mueves para nada, ahí te quedaste. Ese era tu sitio. Y dices, este es mi sitio, esto es lo que yo buscaba, no me meneo de aquí para nada. Pues eso es permanecer. Como entre los pámpanos y la vid, que están siempre unidos. Yo veía un vídeo la semana pasada en el que los pámpanos son podados cuando se recogen las uvas, pero no son totalmente podados de la vid. Dejan 2 yemas. Las yemas son de donde van a nacer nuevos pámpanos. Y dejan 2 yemas. Pero el pámpano sigue ahí. Lo que pasa es que va a traer más fruto. Entonces, ahí va a estar ya siempre que la vid tenga vida, ahí van a estar cada uno de los pámpanos, aunque los poden, porque los podan, pero no del todo. Los podan para que sigan dando más pámpanos. Entonces permanecen. Eso es lo que el Señor Jesucristo les está hablando a los discípulos. Oye, tenéis que permanecer en mí. Porque si no permanecéis en mí, no vais a tener fruto, no vais a dar fruto. La vid y los pámpanos siempre unidos. Esta relación de morada mutua es fundamental. Si vosotros permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros. O sea que si permanecemos en el Señor Jesucristo, se da automáticamente el hecho de que Jesucristo permanece en nosotros. Gloria a Dios. Vamos a permanecer en el Señor Jesucristo, porque entonces Él va a estar en nosotros. Gloria al Señor. Esta relación de morada mutua es fundamental. ¿Para qué? Para la producción, para lo que nosotros vamos a producir. Porque realmente nosotros somos una rama, un pámpano. Pero el que va por dentro, la savia que mueve la planta, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el que nos va a llevar a dar fruto por su savia, por su espíritu. Con el paso del tiempo de unidad entre la vid y el pámpano, aumenta la cantidad de fruto en el pámpano y la calidad. No uvas silvestres como los de Israel, no. Calidad. Calidad de santidad, calidad de justicia, calidad de amor y calidad de verdad.
Es obvio que el pámpano no puede producir si no está bien conectado con la vid. Hablábamos el domingo pasado de los chupones. No lo he puesto yo ese nombre, ¿eh? Son los agricultores y los que se dedican a las vides, los que incluso en otros árboles también les llaman chupones, a esos pámpanos, ¿verdad? A esos pámpanos que no están situados en el lugar correcto. No están situados en el lugar correcto y no dan fruto, pero sí están chupando de la savia de la planta, de la vid, y entonces no permite que les llegue la savia a esos pámpanos que sí están colocados en el lugar adecuado para dar fruto, mucho fruto y mucha calidad. Entonces, es obvio que el que no está en su sitio no da fruto. Parece que está, pero no está. No es el sitio, no es el lugar. Tampoco el creyente puede llevar fruto si no está perdurablemente unido a Jesucristo. Bien, hermanos, con esto termina el mensaje de hoy. Iba a preparar mucho más, pero dije, uy, esto es muchísimo. Bien, esto es lo que he preparado para no extenderme demasiado, que ya me he extendido. Y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que Él nos está trayendo, la importancia en nosotros de estar en Cristo, de estar en la vid verdadera, de estar, Señor Todopoderoso, Altísimo Dios, Padre nuestro. Te pedimos en esta mañana, Señor, que conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor, nos sitúes, Señor, en ese lugar correcto donde, Señor, vamos a ser limpiados, Señor, vamos a traer mucho fruto, fruto abundante, Señor, fruto de calidad, más dulce que la miel, Señor. Y Señor, ten misericordia de nosotros, porque en muchas ocasiones, Padre Santo, podemos hacer cosas inadecuadas, Señor, que no van a permitir, Señor, o no nos van a llevar a dar ese fruto que tú esperas, Señor, que nosotros demos, Señor. Queremos que sea tu Santo Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Señor, que se mueve por dentro de nosotros, a que nos lleve, Señor, a dar fruto, Señor, mucho fruto, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Que otros puedan comer, Señor, de los frutos que nosotros damos, Padre, porque tú estás en nosotros, Señor. Y no nos importa otra cosa, Padre Santo y Señor. No nos importa otra cosa. Lo que nos inquieta, Señor, es no poder dar fruto, Señor, conforme a estas palabras del Señor Jesucristo. Nosotros queremos permanecer, Señor, en Cristo Jesús. Nosotros queremos, Señor, permanecer, Señor, en la vid verdadera, Señor. Nosotros queremos permanecer porque no hay otro lugar a donde ir. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna que nos limpian, Señor, y nos transforman. Verdadera palabra, verdadero alimento, Señor, para nosotros, Señor, por la cual nosotros vamos a fructificar, Señor.
y en ello estamos, Señor. Ayúdanos, Señor, con el discipulado que hemos empezado, Señor, que podamos ir creciendo, Señor, ir permaneciendo en ti, en tu palabra, porque tu palabra nos limpia, Señor. Si hay cosas en nosotros que no te dan la gloria, la palabra limpia. Aleluya. Gracias, Señor, en esta mañana. Señor, danos la capacidad para poder, Señor, recibir, Señor, todo lo que viene de ti, desechar lo que no viene de ti, Señor, y que podamos, Padre, llegar a ese propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, ayúdanos, te adoramos, te bendecimos, Padre, tu santo nombre, honramos tu nombre también, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor, gracias. Gracias, Todopoderoso. Sí, Señor, gracias. Da voz. Voz a las chicas. En mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en
precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Bueno, amados, podéis saludaros, podéis bendeciros, podéis daos un ósculo santo. Hasta aquí hemos llegado. Que Dios os bendiga a todos.